Prepárense, lo que están a punto de escuchar va a dar vuelta a su idea del rey del rock and roll. ¿Creen que conocen a Elvis Presley? ¿Piensan que fue solo un ícono de la música, el favorito de millones de mujeres? ¿Y si les digo que detrás del brillo de los reflectores se escondía un reverso oscuro, a veces repugnante? Imaginen, noche cerrada, la mansión de Graceland llena de invitados borrachos y una fiesta desatada, chicas, risas y un chimpancé con smoking y un cigarro entre los dientes que el rey pedía especialmente para sí. Y luego ese chimpancé, atiborrado de pastillas y whisky, levantando las faldas de sus nuevas conocidas, mientras Elvis miraba todo como un niño encantado con el caos. ¿Qué pasó después, cuando la celosa Anita irrumpió en el dormitorio? ¿Y por qué, a la mañana siguiente, después de ese vergonzoso escándalo, Elvis recordó de golpe a aquella pequeña mocosa de nariz respingada de Alemania? Sabrán cómo la trágica pérdida de su madre lo convirtió en un niño malcriado e incontrolable, capaz de las locuras más absurdas, y cómo esa misma pérdida lo llevó a construir un mundo donde la inocencia de Priscilla fue destruida y su alcoba matrimonial se convirtió en un escenario para juegos extraños. Les contaré sobre manías y desvaríos, sobre cómo el rey podía lanzarle una silla a su esposa por criticar una canción o perseguir con una pistola a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Sabrán de sus bromas peligrosas, de cuchillos arrojados contra la gente, de espejos para espiar y de la banda de Memphis, donde a las mujeres literalmente las elegían en la calle. Y eso es solo la punta del iceberg. Seguiremos el camino desde el niño príncipe adorado por su madre hasta el tirano dominado por las drogas, capaz de gastar decenas de miles de dólares en sándwiches con mermelada o de regalar a sus fanáticos joyas por una fortuna. ¿Listos para conocer toda la verdad sobre un hombre cuya vida fue mucho más chocante e intrigante que cualquiera de sus canciones? Entonces no se aparten, porque lo más interesante apenas comienza. Elvis Aaron Presley, el rey del rock and roll, fue el primer artista blanco que logró interpretar con genialidad la música que hasta entonces se consideraba prerrogativa de músicos afroamericanos. Ya en vida, su rostro se reprodujo por todo el mundo en cantidades incontables, solo superado por las estampas de Mickey Mouse. Lo adoraban millones, miles de mujeres soñaban con estar a su lado, pero él eligió a una pequeña chica de nariz respingada, vista por azar en la calle, y se la llevó a su mundo extraño, donde ella fue feliz por poco tiempo. ¿Parece idílico? Lo que vino después los va a estremecer hasta lo más hondo. Otro concierto terminó en una borrachera ruidosa. Ya pasada la medianoche, Elvis volvió con su grupo a Graceland. En la entrada, el guardia intentó revisar con un detector de metales a las chicas que habían traído después del show, lo que desató ataques de risa indecorosa. Volaron bromas y consejos. El vigilante se puso nervioso y dejó su intento. Apenas cruzó el umbral, Elvis le preguntó al portero si había regresado Anita Wood, que llevaba meses viviendo en Graceland como novia oficial del rey. Sonny West, jefe de la Guardia Real, tambaleándose, se dirigió a la piscina murmurando algo sobre los beneficios de bañarse de noche. Una de las chicas intentó seguirlo. Se quitó el vestido con gracia, resbaló y cayó, provocando otra carcajada general. Elvis se acomodó en un mullido sofá de felpa y de pronto preguntó dónde estaba Scatter. Marty Lacker, apodado el despachador, tras varios porros de marihuana apenas atinaba a elegir una silla y balbuceó que seguramente Scatter estaba dormido. Elvis objetó que difícilmente dormiría, pues quería ir con ellos al concierto y adoraba sus canciones. Las chicas se sorprendieron. ¿Quién era ese tal Scatter? Sonriendo, el rey les propuso ir a verlo. Ordenó que llevaran a Scatter a su dormitorio. ¿Quién era ese Scatter? ¿Y por qué era tan importante en aquella orgía? No van a creer lo que verán. El chimpancé Scatter apareció con un smoking de seda negra, hecho especialmente para él, por encargo de Elvis, y un puro en la boca. Con su graciosa andadura se acercó al dueño y se le colgó del cuello. Elvis soltó una carcajada, le revolvió la cabeza y comentó que la criatura parecía ya borracha. Como si confirmara sus palabras, Scatter saltó hacia la mesa, agarró la botella y dio un buen trago de escocés. Al principio las chicas rieron con nerviosismo y luego ya no pudieron parar, asombradas tanto por su aspecto excéntrico como por la cantidad de pastillas con las que el dueño lo suministraba. El rey presentó a las nuevas conocidas, y el mono les levantó las faldas al instante,
provocando chillidos y risas. En la enorme cama comenzó el caos. Chicas semidesnudas, riendo, intentaban escapar de las manos aferradas de la mascota, que se calentaba por minutos, mientras Elvis observaba divertido como un niño. Era solo el comienzo de la locura. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso en esa noche de desenfreno? De lo que siguió, él recordaba poco. Gritos, chillidos de las chicas y el escándalo que armó Anita al irrumpir en el dormitorio. A la mañana siguiente, Graceland quedó sumido en silencio. A las invitadas exhaustas las devolvieron a sus casas. Elvis, tambaleante, bajó al comedor y se enteró de que Anita se había marchado. Marty, con culpa, informó que el propio Elvis la había echado de noche, diciéndole demasiadas cosas de más, y propuso ir a buscarla. Elvis no lo dudó, respondió que no importaba, que tenía a alguien mejor. Pensaba en Priscilla Beaulieu, a quien conocía de Alemania. En ese momento sus pensamientos regresaron a ella, a aquella pequeña de nariz respingada. ¿Quién era en realidad y qué papel jugaría en su vida? 2 años antes, en 1960, trasladaron al padre de Priscilla, oficial de la Fuerza Aérea, de Texas a la ocupada Wiesbaden. Antes de partir, una amiga le preguntó si sabía que Elvis Presley estaba sirviendo en Alemania. Priscilla aseguró con seguridad que algún día lo conocería, aunque parecía imposible, pero el sueño se cumplió. Una vez, mientras Elvis visitaba a unos amigos, estaba de pie en el balcón y vio pasar a una muchacha encantadora. Ordenó que la llevaran. En poco tiempo condujeron a Priscilla a la casa de la Goethestrasse con un cartel que advertía del horario para autógrafos. Elvis la llamó una divertida chiquilla de nariz respingada. Las palabras la lastimaron un poco, pero pronto quedó claro que, pese a la habitación llena de invitados, él solo la miraba a ella y cantaba como si fuera únicamente para ella. Hablaron de Estados Unidos, del cine, de la música, del futuro. Priscilla no creía que todo fuese real y esperaba con pavor la despedida, como Cenicienta contando los minutos hasta que el reloj diera la hora. El cuento parecía perfecto, pero detrás de esa fachada había secretos que Elvis le revelaría después, y cambiarían su vida para siempre. Elvis le dijo que había tenido muchas mujeres, pero con ninguna se había sentido igual, y le regaló el primer beso. Añadió que, si su madre estuviera viva, Priscilla le habría gustado. Ella entonces no sabía cuán importante era para él ese tipo de cumplido. ¿Por qué era tan esencial para el rey la aprobación de su madre? La respuesta a esa pregunta explicará muchas de sus rarezas y sus actos. La madre de Elvis, Gladys Presley, lo adoró toda la vida y jamás le puso límites. Siempre estuvo de su lado. Podía llamar a la escuela para decir que el niño estaba enfermo con tal de que se quedara en casa. Se peleaba con los maestros y criticaban su desempeño. Le compró la mejor guitarra del condado y pasaba horas escuchando sus primeros rasgueos torpes. De niño, si él le quitaba un juguete a otro, Gladys no lo regañaba. Compraba uno nuevo. Ya en el college, Elvis y unos amigos robaron un auto y lo volcaron en una zanja. La dueña solo escuchó de su madre reproches por haber dejado las llaves y amenazas por los raspones en su hijo. Elvis creció como un príncipe solitario, educado para creer que su mejor amiga era mamá, y que los demás o no entienden o no son dignos. Incluso convertido en ídolo, necesitaba sus llamadas y su cuidado. Cuando lo enviaron a servir a Alemania, Gladys se quebró. Pastillas empapadas en whisky, noches en vela. Una vez, el esposo la encontró inconsciente. En el hospital murió con 42 años. Aquella tragedia fue un punto de quiebre que lo cambió para siempre. ¿Cómo exactamente? En el funeral, Elvis enloqueció. Sus amigos apenas pudieron sujetarlo. Testigos dijeron que jamás oyeron alaridos más espantosos. La pérdida de su madre fue decisiva. Después de eso, se quedó sin sostén. Fue entonces cuando empezó a hundirse en un abismo que casi lo destruye. Tras la muerte de su madre, Elvis cambió mucho. Priscilla, que más tarde escribió un libro sobre él, recordó que en aquel primer encuentro vio no solo a una estrella mundial, sino a un hombre terriblemente solo. El rey admitía que ella no era como las demás chicas. Otras lo veían como un ídolo, pero ella logró mantenerse natural. Charlaban horas sobre autos, peinados, cine y moda, y junto a ella él se sentía un adolescente despreocupado, el que habría querido seguir siendo. ¿Qué pasó después? ¿Por qué, pese a esa cercanía, Elvis empezó de pronto a alejarse?
Un día antes del vuelo de regreso a casa, Elvis confesó que nunca había sentido algo igual y que la amaba, pero no estaba seguro de si debían estar juntos de inmediato. Le pidió vivir separados por un tiempo para aclararse. Priscilla escuchó y asintió, pero no creía en un reencuentro cercano. A escondidas, en su dormitorio, encontró cartas de una tal Anita y decidió que él se iría para siempre. ¿Tenía razón Priscilla? ¿O Elvis de verdad quería sinceramente ponerse en orden? Las respuestas lo sorprenderán. El tiempo confirmó sus temores. Elvis no llamaba. El ánimo de Priscilla caía. Sus cartas se volvían desesperadas y larguísimas. Mientras tanto, el rey se sumergía en la vida ruidosa con la banda de Memphis. Se divertía en París con las bailarinas del Lido. En Los Ángeles casi metió en problemas a una dama del cuarto de al lado. La muerte de su madre lo había dejado sin apoyo y ahora vivía como un niño mimado sin supervisión. El productor incluso insistió en que la banda tuviera una casa aparte. Así Graceland se convirtió en el legendario refugio del rey y su séquito. Fue en ese periodo cuando Graceland se volvió el lugar de los eventos más salvajes y escandalosos. ¿Qué ocurría realmente allí? Cada noche, los amigos elegían ante las rejas a decenas de fanáticas y armaban fiestas desenfrenadas. Elvis se permitía bromas peligrosas, como lanzar un cuchillo contra alguien. Encerrado en el dormitorio, observaba a las chicas, obligándolas a acariciarse entre ellas, e ideó para una de las habitaciones un espejo a través del cual se podía espiar. Su diversión favorita seguía siendo el chimpancé Scatter, al que vestían, paseaban en un Cadillac rosa y soltaban en la cama de las fanáticas. Suena a escena de la película más loca, pero era la realidad. ¿Y cómo regresó Priscilla a ese mundo de pesadilla? A fines de 1961, Anita Wood, incapaz de soportarlo, se marchó de Graceland. Elvis no sufrió y pronto llamó a Priscilla, invitándola a Los Ángeles. Ella volvió a la órbita de Graceland, pero ya no era la muchacha inocente de antes. ¿Qué haría Elvis con ella? La primera noche en Graceland, Priscilla estuvo en éxtasis. Confesó que lo deseaba, pero Elvis la detuvo. Decía que no era el momento. Al día siguiente se la llevó con la banda a Las Vegas. Allí empezó la transformación de la chiquilla en compañera del rey. Él cambió su guardarropa, impuso un peinado elaborado, maquillaje intenso, la acostumbró a vivir de noche y a dormirse al amanecer, tragando pastillas. A las 2 semanas, Priscilla volvió con sus padres a Alemania, y ellos, impactados por el cambio, solo preguntaron qué se había hecho. La siguiente Navidad ya la pasó con Elvis y pronto se mudó definitivamente a Graceland. Su transformación estaba consumada. ¿A qué precio? ¿Y qué se escondía detrás de su extraña intimidad? Su intimidad seguía siendo extraña. Elvis evitaba el contacto físico pleno, explicando que con la novia solo después del matrimonio, como le había enseñado su madre. En lugar de eso, le enseñó muchos modos inocentes de placer, convirtiendo la alcoba en algo así como un escenario con disfraces y roles. Priscilla diría después que él era el director y ella la única actriz. Así ingresó en el mundo cerrado de Graceland, donde reinaban una moral particular y la lealtad al amo. Con los suyos, Elvis no escatimaba dinero. Repetía que siempre podía grabar un nuevo disco y ganar más. ¿Modos inocentes de placer? ¿Qué quería decir en realidad Elvis con esas palabras? ¿Y cómo afectó esto a Priscilla? Priscilla quería estar a su lado cada minuto. Lo más duro era soportar sus viajes de rodaje, sobre todo si la compañera de escena era una actriz hermosa. La prensa le atribuía romances continuamente y ella sentía celos. Incluso cuando él juraba que eran mentiras, ella no terminaba de creerle. Una vez, al enterarse de que filmaría con Shelley Favares, decidió acompañarlo. Elvis montó en cólera, irrumpió en la habitación, empezó a lanzar sus cosas y la mandó con sus padres. Pero, ya calmado, volvió. La abrazó y ella lo perdonó. ¿Cuánto tiempo se puede soportar una vida así? ¿Y qué provocó su siguiente crisis profunda? Mientras tanto, la carrera de Presley iba en descenso. Otros cantantes ocupaban los primeros lugares de las listas. Los papeles se volvían monótonos y las canciones grises. Elvis fruncía el ceño, perdía los estribos, controlaba cada vez menos sus impulsos y no podía pasar sin antidepresivos. En casa aumentaron los escándalos. Una vez, cuando Priscilla criticó con cuidado una canción nueva, él le arrojó una silla. Parecía perder contacto con la realidad. Del rey,
Quedaba apenas una sombra pálida. ¿Qué podía sacarlo de ese picado autodestructivo? Entonces su mejor amigo pasó a ser el peluquero Larry Geller, que llevó a la casa conversaciones sobre yoga y meditación. Elvis podía pasar horas en la terraza, contemplando las estrellas y, según él, captando energía cósmica. Veía figuras en los chorros de la fuente y, una vez en Arizona, frenó de golpe, convencido de que en el cielo había aparecido el rostro bigotudo de Stalin. Para entonces ya había probado LSD y a menudo se encerraba en sí mismo. ¿El rostro de Stalin en el cielo? LSD ya no era solo un descontrol, era una inmersión total en la locura. ¿Cuál sería su última oportunidad de salvación? De forma inesperada, lo sacó del callejón sin salida un infortunio, una caída en el baño y una conmoción cerebral. El productor aprovechó la situación para sacar del entorno a Larry Geller y su esoterismo. Sin las charlas diarias con su guía espiritual, Elvis se enfrió rápido con esas aficiones. Priscilla se alegró. Juntaron los libros de meditación, los sacaron y los quemaron. Poco después, Elvis le regaló un anillo con un diamante de 3,5 quilates. Tras 5 años de vida en común, le propuso matrimonio. Parecía haber llegado el momento de ese amor con el que soñaba Priscilla. ¿De verdad todo se arregló? ¿Será este el final feliz? Esperen, lo más duro aún estaba por venir. El día 1 de mayo de 1967 se celebró su boda. El avión de Frank Sinatra, Christina, llevó a los recién casados de Las Vegas a Palm Springs. Elvis, tarareando Hawaiian Wedding Song, cargó en brazos a su chiquilla, ahora señora Priscilla Beaulieu Presley, y la llevó al dormitorio de la casa nueva entre los aplausos de los amigos. Priscilla recordaría después que esa noche la tensión de años, la pasión y el deseo estallaron de golpe. Sintió que pasaba de niña a mujer y que los largos años románticos y angustiantes por fin habían valido la pena. Se habían vuelto un solo ser. Todo lo que había soñado se cumplió. ¿Por qué la felicidad duró tan poco? El día 1 de febrero del año siguiente nació su hija, Lisa Marie Presley. Hablaban mucho de tener hijos, pero nadie esperaba que sucediera tan pronto. Durante los 9 meses, Elvis estuvo feliz y algo desconcertado. Se asombraba de cómo en un ser tan pequeño cabía otra vida. Priscilla sentía su amor, montaba a caballo, bailaba, andaba en motocicleta. Pero poco antes del parto llegó un golpe. Elvis dijo que necesitaba tiempo para pensar, que algo no iba bien, y propuso separarse por un tiempo y vivir aparte. Ella pensó que bromeaba, pero él repitió que el problema era él, no ella, un padre feliz, un marido amoroso. Y de pronto semejante declaración. ¿Cuál fue la verdadera causa de su enfriamiento? En ese mismo periodo, la prensa tronaba sobre el resurgido romance de Elvis con Nancy Sinatra. Para Priscilla fueron días muy duros, como si hubieran regresado las tardes de invierno en Wiesbaden, cuando esperaba en vano sus llamadas, pero pronto bajó la tensión. Junto a su cama en el hospital estaba el marido feliz, aquel mismo a quien amaba y a quien otra vez estaba lista para perdonar mucho. Otra vez el perdón. ¿Cuánto más podría perdonar? ¿Y qué sería la última gota? Lisa Marie crecía sana. La alegría de los padres era sincera. Pero después de su nacimiento, Elvis se enfrió con su esposa. Él, que se había sentido tan atraído por la Priscilla muchacha, no sabía cómo estar con la Priscilla madre. La intimidad se volvió rara. El día 20 de abril de 1968, ella anotó en su diario que la víspera se había puesto lencería negra. Había intentado ser atrevida y deseable, pero él, absorto en la lectura y en pastillas para dormir, permaneció frío. Por primera vez dudó de su atractivo. Frialdad y distancia. Y en el horizonte apareció un hombre nuevo que lo cambiaría todo. 4 meses después del nacimiento de su hija, en la vida de Priscilla apareció otro hombre. El entrenador de karate Mike Stone, un hawaiano de piel oscura a quien conoció en un concierto de Elvis. Mike le pareció un hombre de verdad, vital, fuerte, libre de la neblina de anfetaminas. Alquilaron un bungalow al sur de Los Ángeles, donde Priscilla sintió el amor y renació. Entendió que existía otra vida, no aquella en la que estaba disuelta en los caprichos del rey. Todo lo que antes le parecía natural, el maquillaje carnavalesco, los trajes chillones, las noches a base de pastillas, los guardaespaldas que los aislaban de la realidad, ahora lucía falso. Comprendió que quería alegrías sencillas, paseos por el parque, cenas a la luz de las velas,
risa verdadera y la sensación de un mundo más allá de los muros de Graceland. Elvis no notó esto durante mucho tiempo, pero cuando supo lo que pasaba, su reacción fue verdaderamente monstruosa. Elvis tardó en ver el cambio en su esposa. Al despertar de la neblina de drogas, se volcó por completo en el trabajo. Giras sin fin, vuelos, ciudades. Para la banda de Memphis impuso una regla: ninguna esposa en las giras. Descansaban como siempre a lo grande en Palm Springs, pero las dosis de anfetaminas eran cada vez más fuertes. En los pocos días en Graceland, Elvis intentaba actuar como esposo y padre amoroso. Compensaba su ausencia con regalos extravagantes, juguetes lujosos para Lisa Marie, joyas para Priscilla, pero ella ya no podía seguir viviendo una doble vida. En ese momento, Priscilla decidió poner fin a la mentira, y su decisión desató un infierno. Una vez en Las Vegas, bajo el efecto de las drogas, él la mandó llamar a la habitación y fue brusco, transformando la intimidad casi en violencia. A la mañana siguiente, Priscilla anunció que se iba. Él preguntó si otro hombre se la había llevado, pero ella respondió que quien la había llevado era su propia vida. Por primera vez se había encontrado a sí misma. Un par de días después, ya no escondía su relación con Stone. Brutalidad, casi violencia, y luego la confesión de Priscilla. ¿Cómo reaccionó el rey, acostumbrado a la obediencia total? Su furia los va a sorprender. Elvis estalló. Su esposa se atrevía a dejarlo. Llamaba a diario, amenazaba. Decía que pronto mostraría lo que hace un blanco si un hombre negro le quitaba a su mujer. Bajo los efectos, empuñaba armas decidido a vengarse. Los guardaespaldas apenas lograban frenarlo. Incluso intentó contratar a un asesino a sueldo, y sus amigos mafiosos enviaron a un especialista. Por suerte, en el último momento, ya sobrio, Elvis renunció a ese plan demencial. ¿Contratar a un sicario? Ya no era una pelea conyugal, rozaba el crimen. ¿Qué fue de Elvis después de eso? Comenzó un periodo de autodestrucción total. Se volvió un adicto, perdió el control, engordó mucho y se movía con pesadez. Su pasión por los trajes recargados y las armas llegó al absurdo. Recibió una placa policial con su nombre de manos del presidente Richard Nixon y se sintió intocable. Con la sirena aullando, corría en su Mercedes azul, armado con un Colt de empuñadura con diamantes, detenía autos y les daba a los conductores advertencias por exceso de velocidad. La manía de gastar dinero se volvió sin freno. Compraba de golpe 14 Cadillacs, tuvo 4 aviones personales. Podía tirar $20,000 para enviar en avión a sus amigos 1000 millas por unos sándwiches con mermelada, o regalar al público joyas por decenas de miles. Un adicto, obeso, fuera de control. Pero lo peor era su estado mental. ¿Qué ocurría con su mente? Su estado mental era alarmante. Lo que al público le parecía improvisaciones geniales, cambiar palabras de las canciones, cortarlas a la mitad, irse del escenario, en realidad eran señales de deterioro. Paradójicamente, justo en ese periodo su popularidad llegó al máximo. Un pico de fama sobre el fondo de un desmoronamiento personal, trágico y espeluznante. ¿Cómo terminó esta historia? Aún antes de divorciarse de Priscilla, apareció en su vida una mujer nueva, Linda Thompson. Y no Thompson, pero las drogas y los conflictos internos destruyeron también esa relación. En enero de 1977, su compañera pasó a ser Ginger Alden, de 20 años. Medio año después, el día 16 de agosto, Elvis murió. El último acorde de una vida trágica del rey. ¿Cómo lo vivió Priscilla? Tras separarse de él, Priscilla siguió con una vida normal. Crió a su hija, probó suerte en el cine y evocó a menudo lo vivido. No se arrepintió del pasado, aunque entendía que nada tan luminoso volvería a suceder. Ese entendimiento traía una melancolía suave, pero no arrepentimiento, solo la memoria de un viaje romántico, extraño y terrible al mundo donde había vivido el rey. Salió de ese mundo. ¿Qué quedó de ella después de todo lo vivido?